Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire, son muchas las personas que hablan de la ley mosaica. La ley esto, la ley aquello, y hay que seguir la ley, etcétera. Pero son muchos los comentarios realmente de personas que argumentan, incluso cristianos que alegan que la salvación está en Cristo, pero que también hay que seguir ciertos aspectos ceremoniales de la ley mosaica. Mire, la ley ciertamente es buena, es dada por Dios y todo lo que procede de Dios es bueno, es justo, digno y verdadero. Pero en Dios no hay despropósito alguno y es necesario entender por qué y para qué fue dada la ley realmente. Y si usted quiere saber de una vez y por todas qué es la ley y a quién fue dada y para qué, pues quédese en este video hasta el final, porque vamos a estar hablando y explicar con lujos de detalles y toda esta historia impresionante en torno a la ley y cómo se manifestó. Mire, ¿de dónde parte todo esto originalmente? Ya conocemos la promesa de Dios que le fue dada a Abraham en Génesis 12, 2 y 3, donde le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Posterior a esto, pues suceden los eventos de José en Egipto, y luego pues todo el pueblo que estaba con Jacob, su padre, y los demás hijos que asentarían las bases de las 12 tribus de Israel, pues vienen también a morar en la tierra de Egipto. Pero cuando muere José y toda aquella generación en Egipto propiamente, en Éxodo capítulo 1, 6 al 11, se describe claramente que se levantó un faraón que no reconocía a José ni su contribución histórica en Egipto. Y por temor al pueblo israelita, que era fructífero y multiplicado en gran manera, se levantaron contra ellos y fueron sujetos a esclavitud durante unos 400 años, lo cual es bastante tiempo y varias generaciones cuyas vidas transcurrieron en esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces, en el libro de Éxodo también se relata cómo Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel mientras sufrían bajo la esclavitud en Egipto, acordándose el Señor del pacto que hizo con sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y esto ocurre en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Ahora, cuando Dios escucha el clamor del pueblo de Israel, levanta a Moisés como un líder espiritual de Israel y vocero de Dios ante Faraón junto a su hermano Aarón. Y suceden los eventos en relación a las plagas de Egipto que aparecen en el libro de Éxodo, específicamente en los capítulos del 7 al 12, lo cual demuestra el poder y juicio de Dios contra el Faraón y los dioses de Egipto, y que lleva finalmente a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, este es el recuento histórico general, para que usted vea en qué momento apareció oficialmente la ley, que fue puesta no en las manos de cualquier persona, sino en las manos de Moisés, un hombre que, siendo originalmente israelita, también fue una persona instruida, un letrado, educado en el palacio de Faraón, alguien con las condiciones para seguir la ley, juzgar y legislar en ella. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que partió hacia el desierto no era aún una nación organizada, sino un grupo de personas nómadas que tenían la promesa de Dios de una tierra, pero que aún no estaban en esa tierra prometida y que además habían estado esclavizadas por unos 400 años. Este pueblo estaba lleno de tristeza, agonía y desesperación. Y mire, déjeme decirle que estaban marcadas por generaciones de sufrimiento bajo la presión egipcia antes de salir hacia el desierto. Habían vivido momentos muy difíciles y carecían de identidad nacional o de un sistema de vida que los uniera como un pueblo santo y apartado para Dios. Pero el Señor, por medio de Moisés y la ley, comenzó el proceso de transformar a este pueblo nómada y oprimido en una nación, y para eso fue específicamente que le dio la ley, la cual tenía 3 propósitos fundamentales para su vida como pueblo escogido, y era establecer normas de conducta que reflejaran el carácter santo de Dios en primer lugar, ordenar su convivencia como sociedad y mostrarles además cómo relacionarse correctamente con Él, y es entonces que se manifiestan los 3 aspectos fundamentales de la ley. En primer lugar, la ley en su carácter moral. Mire, Dios estableció principios de carácter moral, como es el caso de los 10 mandamientos, para enseñarles lo que es correcto conforme a su carácter santo. Estas leyes buscaban alinear al pueblo con los estándares de justicia y santidad de Dios, enseñándoles a amar a Dios y al prójimo como fundamento de toda vida justa. Y estas leyes ciertamente estaban reflejando estándares éticos. Era la voluntad de Dios para el cumplimiento del comportamiento humano. Son universales y atemporales, válidos y aplicables a todas las personas, en todas las generaciones, en todo lugar y en todo tiempo. Entonces vamos a tomar de ejemplo los 10 mandamientos y vamos a verlos un poquito más de cerca. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17 y Deuteronomio 5, 6 al 21.
Algunos ejemplos son: no matarás, Éxodo 20:13, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12, no robarás, Éxodo 20:15, etc. Entonces, estas son las leyes que establecen un estándar de moralidad que trasciende el contexto cultural de Israel. Entonces, son mandamientos relacionados con la santidad personal y el amor, como la obediencia y el amor a Dios y también el amor al prójimo. Levítico 19:18. El propósito de la ley moral, lo cual no puede ser evadido y es un deber de todo ser humano, de toda raza, lengua y nación, que es dado por su universalidad, es realmente mostrar el carácter santo de Dios y guiar al ser humano en su relación con Él y con los demás. El segundo aspecto de la ley es cívica o jurídica, el cual Dios dio para establecer cómo debían comportarse entre sí los seres humanos y cómo organizarse socialmente. Estas leyes regulaban la justicia, las relaciones familiares, el trato a los extranjeros y la administración del pueblo, garantizando un comportamiento justo y equitativo entre los individuos. Entonces, estas son leyes que regían la vida política, social y económica judicial de Israel como nación teocrática. O sea, una teocracia es un sistema de gobierno en el que las leyes civiles y políticas están basadas en principios religiosos y la autoridad máxima es en realidad la autoridad divina. Y en este tipo de gobierno, las instituciones religiosas o los líderes religiosos tienen un papel central, sumamente importante en la administración del Estado. Estas son leyes civiles y judiciales que estaban diseñadas para el contexto histórico específico de Israel bajo el antiguo pacto, regulando la vida social, económica y judicial de Israel como nación. Y algunos ejemplos son las regulaciones sobre la propiedad y justicia, que está en Éxodo capítulo 21, 1 al 22 y el 15. Leyes sobre la esclavitud, Éxodo 21, 2 al 11. Las normas para resolver los conflictos legales o sociales, Éxodo 21, 28 al 36. Las regulaciones sobre daños causados por animales. Y dice lo siguiente: si un buey hiere a una persona hasta matarla, el buey será apedreado, pero el dueño no será responsable a menos que ya se sabía que el animal era peligroso y no se tomó precaución. Se da cuenta que es algo muy específico para esta nación. Deuteronomio 24, 10 al 13. Leyes sobre préstamos y garantías. Por ejemplo, no retener la prenda de un pobre al anochecer para que tenga con qué cubrirse al dormir. También está Éxodo 22, 1 al 4. Leyes sobre restitución por robo. Entonces, si usted se da cuenta, la especificidad de todas estas leyes tenía un propósito: organizar la vida diaria y mantener el orden de la comunidad de Israel, o sea, aplicar la justicia y establecer el orden dentro de la sociedad israelita. Y finalmente, la ley ceremonial. Dios entregó la ley ceremonial que no solo reflejaba el carácter santo de Dios, sino también la condición pecaminosa de las personas. A través de estas leyes se definieron los rituales, sacrificios y prácticas que eran necesarias para que el pueblo pudiera acercarse a Dios de manera adecuada y comprender la gravedad de su pecado. Entonces, todas estas leyes estaban relacionadas con el culto a Dios, los sacrificios, las fiestas religiosas, el sistema sacerdotal y las reglas de pureza ritual, y apuntaban hacia el carácter santo de Dios y la necesidad de redención, apuntando también hacia la preparación del camino para la llegada del Mesías Redentor. Y algunos ejemplos específicos están, por ejemplo, en Levítico 1 al 7, regulaciones sobre los sacrificios, ofrendas por el pecado, holocaustos y ofrendas de paz, etc. Está también la ofrenda de expiación por el pecado, que debía ser un animal sin defecto, limpio, sin mancha, Levítico 4:32, y las leyes sobre alimentos puros o impuros en Levítico capítulo 11. Está también la prohibición de comer cerdo o mariscos, Levítico 23, instrucciones de leyes y normas sobre las fiestas solemnes, como es el caso de la celebración de la Pascua, llamado Pesaj, que conmemoraba también la liberación de Egipto. Están las instrucciones además para los sacerdotes, Éxodo capítulo 28 y Levítico 8 al 10. Ahora, estas leyes ceremoniales tenían como propósito proveer un sistema mediante el cual Israel pudiera acercarse a Dios, mantener la pureza ritual y espiritual y simbolizar la redención futura a través del Mesías prometido. O sea, resaltaban el carácter santo de Dios, nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de redención. Entonces, de todas estas instrucciones surgieron los 613 mandamientos que conforman la ley mosaica. Estos mandamientos abarcan todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, desde su relación con Dios hasta las normas para la vida cotidiana.
La ley no solamente establecía un marco legal y moral, sino también servía como un recordatorio constante de que Dios había rescatado a Israel de la esclavitud con el propósito de hacerlo un pueblo santo, apartado y único entre las naciones. Así, lo que comenzó como un pueblo esclavo y sin identidad en Egipto fue transformándose bajo la dirección de Dios en una nación organizada y con un propósito divino. La ley mosaica fue el instrumento mediante el cual Dios moldeó a los israelitas, guiándolos hacia una relación con Él y preparándolas para ser luz para las naciones. Entonces, para entender mejor todo esto, vamos a responder partiendo de preguntas que son esenciales. En primer lugar, ¿a quién fue dada la ley? Pues la ley fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 19 al 20. Incluye los 10 mandamientos y muchas otras instrucciones específicas contenidas en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, ¿en qué contexto fue dada la ley? Israel acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto y estaba siendo formado como una nación santa y apartada para Dios. La ley fue entregada exclusivamente a Israel como parte del antiguo pacto, Éxodo 24 del 7 al 8. Segunda pregunta, ¿por qué fue dada la ley? La ley fue dada por varios propósitos esenciales. Revelar el carácter santo de Dios. La ley muestra los estándares de justicia, santidad y moralidad de Dios. Además, para separar a Israel. Era una forma de distinguir a Israel de las naciones paganas como un pueblo escogido para cumplir los propósitos de Dios. Deuteronomio 4, 5 al 8. También revelar el pecado. Pablo explica que la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad del hombre y su necesidad de un Salvador. Romanos 3:20 y Gálatas 3:19. También para preparar el camino para Cristo. Según Gálatas 3:24, la ley fue un ayo, o sea, un guía o tutor para llevar a las personas a Cristo al mostrarles su incapacidad de cumplirla por sí mismas. Tercera pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Pues para regir la vida de Israel y abarca las leyes morales, ceremoniales y civiles para regular su conducta religiosa, social y personal. Además, para proveer expiación temporal a través de sacrificios que permitían la reconciliación temporal con Dios. Levítico 17:11, y también para proclamar la justicia de Dios, mostrar que Dios es justo y no pasa por alto el pecado. Entonces, la pregunta también sería, ¿deben los gentiles convertidos a Cristo seguir la ley? Pues en primer lugar, la ley en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se enseña que Cristo cumplió la ley en su totalidad, Mateo 5:17. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, quedó plasmado finalmente el Nuevo Pacto basado en la gracia y no en la ley mosaica. Hebreos 8:6 al 13. Gálatas 3:23 al 25 dice, la ley fue un guía hasta que vino Cristo. Ahora, los creyentes son justificados por la fe, no por la obediencia a la ley. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Entonces, ¿qué implica para los gentiles que Jesús haya cumplido toda la ley mosaica? Bueno, que para ser salvos no estamos obligados a cumplir la ley mosaica, sino a creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, siendo que en Él somos justificados y que en Él también se cumple toda la ley. En Hechos capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, se decidió que los gentiles no necesitaban seguir la ley mosaica, como es el caso de la circuncisión para ser salvos. No, mis amados, Hechos capítulo 15, 19 al 21. Ahora, Pablo reiteró que los gentiles no están bajo la ley, Gálatas 5, del 1 al 6, porque la salvación es por la gracia de Dios, no por obras, sino por la fe en Jesucristo, Efesios 2, 8, 9. Ahora, los principios morales universales de la ley sí tienen que cumplirse. Aunque los gentiles no están sujetos a la ley mosaica, los creyentes también, tanto judíos como gentiles, debemos seguir los principios morales que reflejan el carácter de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos, excepto el mandamiento del sábado, que tiene un cumplimiento pleno total en Cristo, quien es nuestro descanso. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la primera ley que fue dada por Dios? Pues la primera ley o mandamiento que Dios establece aparece en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, cuando Dios ordenó a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, el propósito de esta primera ley fue probar la obediencia de Adán y Eva, y era también un recordatorio de que estaban bajo la autoridad de Dios, y con ella se resalta la libertad, pero también una libertad con ciertos límites. Dios les dio acceso a todo, excepto a una cosa, para mostrar que la verdadera libertad está en la obediencia a Dios. Y además, con esta ordenanza también se introduce el concepto de elección moral,
Dios le dio a los seres humanos la capacidad de elegir con consecuencias claras. Esta es la esencia del llamado libre albedrío o libre voluntad. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estas leyes bajo el nuevo pacto? Bueno, ahí le va. Las leyes morales se consideran todavía vigentes bajo el nuevo pacto porque reflejan principios universales del carácter de Dios. Por ejemplo, Jesús afirmó la importancia de los mandamientos morales en Mateo 5, 17 al 19. Ahora, las leyes civiles se consideran específicas para la nación de Israel y por lo tanto no son aplicables directamente a las sociedades actuales. Sin embargo, sus principios de justicia e igualdad son, en muchos aspectos, un modelo de inspiración para la legislación moderna a nivel mundial. Entonces, también están las leyes ceremoniales, y esto, pues, llamado, ya es otra cosa. Los cristianos creemos, a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras, que las leyes ceremoniales se cumplieron todas en Cristo y por lo tanto ya no son obligatorias para los creyentes en Él. Hebreos 10, 1 al 14 nos explica claramente que Jesús es el cumplimiento de los sacrificios y rituales del antiguo pacto. Por lo tanto, las leyes ceremoniales y muchas de las leyes civiles están cumplidas en su totalidad en Cristo. Colosenses 2, 16 al 17 y Hebreos 10, 1. Sin embargo, las leyes morales, tal cual es el caso de los 10 mandamientos, son vistos como principios vigentes. Pero ahora vamos a hablar de algo muy específico. ¿Qué pasa con el Sabbat? O sea, con guardar el sábado, que también está incluido en las leyes de carácter moral, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Pues aquí le va. El Sabbat, a la luz de las Escrituras, es considerado tanto dentro de la ley moral como de la ley ceremonial. O sea, es mostrada en diferentes contextos bíblicos, dirigido tanto hacia aspectos morales como ceremoniales. Y esto se debe a que abarca tanto aspectos universales y eternos como elementos específicos de la práctica religiosa y cultural de Israel. Ahora, vamos a ver esto por parte porque es bien importante, interesante y necesario de conocer. En primer lugar, el Sabbat como ley moral. Mire, el Sabbat o sábado aparece en el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, ahí lo puede encontrar, que forma parte de las leyes morales. Estas leyes son vistas como principios universales aplicables a toda la humanidad. Se fundamentan en la creación, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. Esto lo conecta con un principio general sobre el descanso y la santificación. Por tanto, enseña la importancia del descanso, la adoración y la dependencia de Dios. En segundo lugar, el Sabbat como ley ceremonial. Y esto es otra cosa. O sea, su observancia ritual. En la ley mosaica se establecieron regulaciones específicas sobre cómo debía observarse el Sabbat. Y esto lo puede encontrar en Éxodo capítulo 35, versículos 2 y 3 y Números 28, 9 al 10. Y su práctica incluye, mire, la prohibición de encender fuego el sábado, la realización de sacrificios específicos en el templo. En Levítico 23 el Sabbat es enumerado junto a otras celebraciones ceremoniales como la Pascua y el Día de la Expiación. O sea, es considerado incluso como parte de las festividades judías. Ahora, ¿qué pasó con la venida de Cristo? ¿Cómo se cumplió esto con Jesús? Para un cristiano, esto es un punto de ruptura entre guardar y no guardar el sábado, el cumplimiento en Cristo. Ahora, conforme se nos dice en el Nuevo Testamento, el Sabbat tiene un significado espiritual que se cumple en Cristo, quien ofrece un descanso eterno a los creyentes en Él. Colosenses 2, 16, 17 y Hebreos 4, 9 al 10. Por lo tanto, aplica para los cristianos redimidos por Cristo que están bajo el nuevo pacto como un símbolo ceremonial que ya fue cumplido en Cristo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las perspectivas teológicas tanto de los cristianos como de los judíos? Mire, los judíos ven el Sabbat como una ley eterna y fundamental aplicable a la nación de Israel y una señal del pacto entre Dios e Israel. Éxodo 31, 16 al 17. Pero para los cristianos creemos que su aspecto ceremonial ya fue cumplido en Cristo y no estamos en la obligación de observarlo o de guardarlo de manera literal. Romanos 14, 5 y Colosenses 2, 16 y 17. Una vez más, entonces el Sabbat puede ser entendido como una ley moral en cuanto a su principio de santificación y descanso, pero como una ley ceremonial en cuanto a las prácticas específicas asociadas a su observancia en la ley mosaica. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con Mateo 5:17 expresado en el contexto judío? Y muchos no saben o se olvidan que aunque los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman parte del Nuevo Testamento, el contexto histórico y teológico en el que ocurren los hechos es en el Antiguo Testamento, ya que los eventos narrados suceden antes de la instauración plena del nuevo pacto en Cristo mediante la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, Mateo 5:17 dice claramente, palabras de Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir.
Y Jesús se refería a que Él habría de impactar en la ley en su totalidad, tanto en la ley moral como la civil y la ceremonial, cumpliéndola a la perfección en su totalidad. La palabra abrogar, que se menciona en el contexto 5:17 en Mateo, significa dejar sin efecto jurídico una ley, un código, un reglamento o un precepto. En el lenguaje jurídico, abrogar implica la suspensión total de la vigencia y obligatoriedad de una disposición legal. Y Jesús es claro: no vine a eso, no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús no abrogó la ley moral, que sigue siendo vigente hasta la actualidad como norma de vida, ni tampoco abrogó ciertos aspectos de la ley civil y jurídica que se siguen aplicando mundialmente hoy en la actualidad como norma de vida, ni tampoco abrogó ciertos aspectos de la ley civil y jurídica dadas para regular la sociedad de Israel en su tiempo. Sin embargo, cumplió perfectamente la ley ceremonial en su obra redentora, ya que los sacrificios, ritos y símbolos apuntaban a Él como el cumplimiento final. Por favor, entiéndalo. Por tanto, en Cristo, en su sacrificio, en su obra redentora, por medio de su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos, la ley ceremonial mosaica en su totalidad alcanzó su propósito por medio del sacrificio perfecto, librándonos de su cumplimiento ritual, pero confirmando su significado espiritual. Y mire, la clasificación de las leyes como morales, civiles y jurídicas y ceremoniales ayuda a entender mejor cómo interpretarlas desde el antiguo pacto y su contexto en la vida cristiana actual ante el nuevo pacto en Cristo. Entonces, mire, yo sé que es mucho material y es necesario que sea así para no dejar nada fuera, pero también quiero darle un pequeño resumen rápido y práctico para que usted tenga contenido a la mano. Considéralo primero: la ley fue dada a Israel para revelar el carácter santo de Dios, mostrando el pecado en el ser humano y preparar el camino para Cristo. En segundo lugar, los gentiles convertidos a Cristo no están obligados a seguir la ley mosaica, pero deben vivir según los principios de gracia y los estándares morales de Dios. En tercer lugar, la primera ley fue dada por Dios a Adán sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, mostrando la importancia de la obediencia a su autoridad. Y mire, también quiero darle mi opinión muy personal y exhortarle con todo mi amor en Cristo sobre algo. Francamente, cualquiera que siendo gentil diga haber confesado a Cristo con su boca como su Señor y Salvador, pero a su vez insiste y persiste en que la salvación debe ser Jesucristo, más guardar ciertos aspectos de la ley ceremonial, y que para ser salvos tienen que sujetarse a leyes como guardar el sábado, circuncidarse, abstenerse de comer o beber ciertas cosas por una cuestión religiosa y ceremonial, no siendo incluso ni siquiera judío. Entonces el problema aquí está en que se confesó a Cristo con la boca, pero sencillamente no se ha creído en el corazón que Jesús, su obra redentora, es suficiente para perdonar pecados, redimir, justificar y salvar, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8 del 1 al 2, y lo quiero mencionar literalmente, textualmente dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, lo contrario es sencillamente rechazar la gracia salvadora de Dios, no hacer de la fe en Cristo su fundamento de fe para salvación y finalmente pues perecer, como dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Paz, gracia y misericordia de Dios sea a todos ustedes y que el Señor le bendiga.